que el Consejo General del Poder Judicial tiene que reflejar la composición de las cámaras parlamentarias. Y entonces se modifica el modo de elección y los 20 miembros son elegidos, la mitad por el Congreso y la mitad por el Senado. Con lo cual, comprenderán ustedes que hablar ya del Poder Judicial, cuando el órgano de gobierno de ese poder está elegido por otros poderes y no por los propios jueces y magistrados, ya hablar entonces del Poder Judicial resulta un poco impropio. Esta reforma de 1985 tiene enorme trascendencia y ha perjudicado mucho el funcionamiento de la Administración de Justicia o del Poder Judicial, si ustedes prefieren seguir con el nombre. ¿Qué ha ocurrido de forma destacada a partir de 1985? Primero se ha producido una mutación constitucional. Estamos aplicando leyes del siglo XIX, ley de procedimiento, donde, claro, se establecen unos plazos para contestar la demanda, para personarse, etcétera. Pero mire usted, pero si es que ese plazo que está usted dándome se puede cumplir instantáneamente, no hace falta ni siquiera en el mismo día. Pues claro, esto hace que la lentitud aumente y que la justicia aquí, insisto, y fuera de aquí, pues no solamente un mal español, sino en Francia, en Suiza, en Italia, marche mal. Porque los procesos son muy complejos. O sea, cualquiera que haya tenido contacto con un proceso, aunque sea de un asunto no especialmente complicado, llega a la conclusión de que aquello es muy complejo. Los jueces tienen que ver con serenidad, con cuidado, las distintas pruebas, los distintos matices que hay en la investigación y tener una información lo más completa posible para dictar sus resoluciones. En cambio, en la calle, el juicio paralelo es ligero, entusiasta, en el sentido, bueno, nada, este tiene un sinvergüenza, este tiene un fresco, este te ha robado, usted lo dice, pues muy bien, ya está el juicio paralelo. En este punto hay una, digamos, diferencia entre lo que ocurre en diferentes países. En Estados Unidos se planteó el problema de la, digamos, posible, difícil encaje entre la libertad de información que proclama y protege la enmienda primera y el derecho a un juicio justo que proclama y tutela la enmienda sexta. En Estados Unidos se planteó este problema, hubo resoluciones distintas, sobre todo en la época de la investigación sobre el asesinato del presidente Kennedy, porque se habían hecho una serie de afirmaciones en los medios de comunicación, la investigación no correspondía, etcétera, etcétera, y entonces el Tribunal Supremo dictó alguna resolución, hablo de Estados Unidos, alguna resolución diciendo que no podía, digamos, en la calle juzgarse los asuntos en un juicio paralelo. Pero luego esta doctrina fue modificada por el propio tribunal diciendo que ningún juez podía limitar el derecho de libre información. De modo que en Estados Unidos ha predominado la tesis de que la libertad de información prevalece sobre el derecho a un procedimiento debidamente tramitado o procedimiento justo. En los países europeos, como saben ustedes, se cuida más el derecho a la presunción de inocencia y el secreto del sumario. Sin embargo, pues a pesar de todo esto, y esto se puso muy de manifiesto en la polémica de los franceses con los norteamericanos con motivo del caso del director gerente del Fondo Monetario Internacional, a pesar de eso, por ejemplo, en España, como saben ustedes, de vez en cuando hay asuntos y dice secreto del sumario. Y el juez ha decretado secreto del sumario, pero acto seguido informa.
O sea, en el mismo periódico dice, el secretario sumario dice, pero esto está ocurriendo, que tal cosa. Entonces, hay una especie de hipocresía, que presunción de inocencia, derecho, sí, pero usted lo está condenando ya. El mismo informador que dice, no, derecho a presunción de inocencia, sí, pero usted ya está diciendo que este señor pues se llevó el dinero, se entendió con fulanita, etcétera, etcétera. Es decir, que estamos en un momento en el que hay un conflicto entre la libertad de información y el juicio justo que debemos de ser conscientes de ello. Y sobre todo debemos ser conscientes de que si esto existe con la administración de justicia en la forma en que hoy día está en España organizada, y transformamos y vamos a los juicios por jurado, que es una pretensión o una aspiración que a veces habrán visto ustedes que alguien defiende, hay que establecer juicio por jurado. En el juicio por jurado, la presión que pueda ejercerse es superior. Porque claro, los juicios por jurado son jurados normales que están en la calle y están sometidos a esas informaciones. ¿Hasta qué punto, si los jueces profesionales, que por su carrera, llamémosle así, están ya habituados a no atender a determinadas informaciones, un jurado es distinto, es un ciudadano? ¿Hasta qué punto el juicio por jurados no es un juicio que tiene, digamos, riesgos especiales, sobre todo en una sociedad como la nuestra, donde las comunicaciones predominan sobre cualquiera otra de las posibles reservas? Digo esto porque el juicio por jurados tiene una cierta, digamos, aceptación, y conviene que tengamos en cuenta que hasta qué punto el juicio por jurados. Hay un caso famoso en los Estados Unidos de unos asesinatos en serie en una localidad, y entonces, claro, pues las noticias se dieron, hubo después que formar el juicio, formar el jurado, y resultaba que, claro, todos los ciudadanos del pueblo tenían su idea. Hay que reducir los juzgados y hay que, en cambio, dotar a los juzgados de los necesarios instrumentos personales y materiales para funcionar bien. Un juez con una serie de asesores, con una serie de personas que le ayuden en su tarea. Un equipo, en definitiva, en lugar de un juez.